Hoy en Carballiño de cerca visitamos un centro emblemático do Carballiño. Estamos no comercio do Camilo. Vengan con nosotros. Bueno, aquí estamos con Camilo, al cual agradecemos que nos abra las puertas de su establecimiento. Muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena porque estamos en uno de los locales más emblemáticos de Carballiño. Bueno, no, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, sí, emblemático, es muy antiguo, lo abrieron mis abuelos en 1948, 16 de octubre de 1948. Que va a estar de cumpleaños ahora. Sí, ya prontito ya estamos de cumple. Y bueno, y ha sido generación tras generación. Luego de mis abuelos estuvo mi padre y bueno, y ahora estoy yo aquí. Poquitos años llevas delante del establecimiento, ¿verdad? Sí, desde el año y medio más o menos, junio del año pasado. ¿Y qué tal? ¿Cómo se lleva trabajar en un establecimiento con tanta solera y con tanta tradición? Bueno, se lleva bien, aparte que desde pequeñito siempre estuve detrás del mostrador, bueno, yo estaba en Panamá, pero cuando venía, estaba siempre aquí detrás del mostrador y cargando cajas y de todo, hacía de todo, así que se lleva bien. Y a muchos clientes los conozco ya de toda la vida, Porque lo que puede presumir este establecimiento, aparte de tener productos de calidad, es de una clientela fiel, ¿no? De una clientela fidelizada a lo largo de todos estos años, que siempre viene aquí a comprar y a asesorarse. Sí, es verdad, y sobre todo los más mayores traen a sus hijos, o traen a los nietos y bueno, y va de generación en generación. Ahora estamos tratando también de incorporar cosas para los más pequeños, para los más jóvenes también, para no basarnos tanto en el mayor, o sea, en ropa de mayor. Es decir, que si venimos aquí, nos podemos salir vestidos de pies a cabeza, ¿no? Casi, y con prendas para todos los gustos. Sí, es correcto, sí, tenemos buenas marcas, intentamos tener las marcas de toda la vida, como Abanderado, Princesa, Marie Claire, Carlomagno, y sobre todo por la calidad. Estamos en un mercado difícil, que ahora se mueve mucho producto chino de por ahí, con precios muy buenos, pero nosotros queremos mantener la línea de la calidad y producto español, principalmente producto español. Que tenemos buenas marcas de calidad y aquí a mayores de la ropa, ¿no? Hablamos ahora de marcas de ropa interior, pero también tenemos pijamas, batas, complementos, ¿no? para acompañar. Sí, tenemos, bueno, sábanas. También para el hogar. También, sí, sábanas, mantas, colchas, edredones, sábanas de estas térmicas. Que hacen falta ahora. Ya prontito ya vienen haciendo falta. Ahora estamos metiendo también unas nuevas que salieron ahora, que es la microlina, que la sábana es tipo manta, es muy cariñosita, precisamente es esta que está aquí. Y bueno, y ahí vamos. Hay de todo, de todo.
Yo recuerdo desde pequeña, sobre todo los días de feria, que aquí era tremendo. Aquí era casi imposible entrar, ¿no? Y que no había casi ni parada para comer. Bueno, sí, no. Es más, no había parada para comer. Aquí los días de feria se abría a las 9 y se cerraba a las 9 o 10, sin comida. Nos turnábamos, sí, salía uno a comer y quedaban los otros y regresaba ese y se iba otro. Y bueno, y ahora en esta época ya está más difícil la cosa. Claro, los días de feria siguen siendo buenos. Sí. Ahora en la calle siempre hay bastante movimiento. Y está bastante bien. Y sigue viniendo la gente de los que vemos de feria en feria, que son fieles a la feria. Ahora estamos ya metidos de lleno en la campaña de otoño-invierno. ¿Qué destacarías para este año? Bueno, para este año tenemos las batas, estamos metiendo batas cortas que se han pedido mucho. Antes solo se trabajaba la larga, la clásica. Ahora tenemos la bata corta con algunos estampaditos. Tenemos las sábanas estas de microlina y coralina, que también las piden mucho y eso no se trabajaba antes. Los pijamas. Tenemos los que le llaman los polares y también tenemos el de toda la vida. Pero dibujos para señora, para caballeros, para jóvenes, para niños, de todo. Además de venir aquí, de llevarnos la ropa interior que nos interese, la batita, nuestro pijama, nos podemos llevar hasta el bolso para meter todo lo que acabamos de comprar, ¿no? Porque también tenemos algún que otro maletín o maletita. Bolso de viaje, sí, pero más deportivo, no maleta como tal, no más tipo deportivo, sí, maletines y bueno, tenemos hasta agujas, si se cae un botón tenemos agujas para coser, los hilos, bueno, todo. De todo un poco. Ha cambiado en algo la mercancía porque antes cuando abrió mi abuela, ella tenía aquí telas, que eso ya ahora ya, aparte que es muy difícil conseguirlas, bueno, es que ella vendía aquí peines, vendía espejos, vendía vasos para el balneario, todo esto, pero bueno, intentamos tenerlo de siempre, pero claro, las fábricas van cerrando y se hace más complicado. Bueno, podemos encontrar seguramente alguna joya aquí que no hay en ningún otro establecimiento, estoy convencida de ello. Sí, seguro que sí, es más, el año pasado se estaba filmando una película en Orense, que estaba ambientada en los años 50 por allí, y pasaron por aquí y se llevaron buena cantidad de prendas que teníamos, bueno, que tenemos, aún guardadas en depósito. Qué detalle, ¿no? Con ganas de ver la película para ver alguna que otra prenda, seguramente. Sí, porque la utilizaron para hacer el escaparate de la tienda donde se movía la película principalmente. Tenemos un establecimiento de cine, nunca mejor dicho. Bueno, sí, se podría decir. ¿Qué horarios tenemos en este establecimiento? Ahora mismo estamos de 9:30 a 1:30 y por la tarde de 5 a 8:30. Ya luego, con el cambio de hora, pasamos por la mañana igual de 9:30 a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8. ¿Y los sábados? Los sábados de 9:30 a 1:30, por la tarde no abrimos. También hay que descansar un poquito, sí, ¿no? Porque después de toda la semana, después de todo este movimiento de clientela que hay, porque ustedes no lo ven ahora mismo, pero está entrando y saliendo gente constantemente de este establecimiento. Pues Camilo, si te parece, damos una vuelta por él para disfrutar y conocer más de los productos que tenéis. Vale, vamos. Pues muchísimas gracias. Nada, ustedes.